Pues damos en primer lugar la bienvenida al señor González Apioca. Le agradecemos no solo su presencia, sino también su disposición a informar en esta comisión. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar un saludo especial al presidente de la comisión y a todos ustedes, señores y señoras diputadas. Gracias. Reitero mi agradecimiento a la Comisión por darnos la oportunidad de explicar lo que nos preocupa en materia de salud mental y sugerir algunas soluciones que creemos contribuirían a mejorar la situación actual. Comparezco ante esta comisión con el ánimo de compartir con ustedes e intentar trasladarles lo que cada día viven gente con nombre, María, David, Paco, Claudia, y así sucesivamente hasta más de 1 millón de españoles y españolas que conviven actualmente con un problema de salud mental considerado grave comúnmente, y millones de familiares y personas allegadas a estas personas con nombre propio. Mi vecino, mi esposa, mi compañera de trabajo, mi padre, mis hijos, yo mismo, ustedes, podemos ser parte de ese 25% de la población que, según la Organización Mundial de la Salud, va a tener algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Detrás de estos nombres y de la frialdad de las cifras se encuentran historias de vida, ciudadanos y ciudadanas que aprenden a convivir con una circunstancia de la vida cuyo origen no se conoce. Parece que hay un acuerdo en considerar que las causas para que aparezca un trastorno mental suele ser una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales, es decir, del entorno social, económico y cultural y de las experiencias vividas. El hecho de que desarrollemos un problema de salud mental no tiene nada que ver con debilidad de carácter, ni es culpa de la persona, ni tiene por qué impedir que tengamos una vida plena, que formemos una familia o que aportemos algo a la sociedad. Así lo defendemos desde la Confederación Salud Mental España, una entidad con presencia en todo el Estado. Salud Mental España es una organización de interés social declarada de utilidad pública que representa a nivel estatal a más de 300 asociaciones con las que reunimos más de 47.000 socios y socias. Desde hace más de 3 décadas, en 2018 cumpliremos 35 años, representamos a este movimiento asociativo y nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y su entorno y a mejorar su calidad de vida. En definitiva, a procurar su inclusión social. Tantos años de trabajo y de experiencia desde la primera persona, bien sea como sujeto que convive con un problema de salud mental o bien como sujeto que vive cerca de alguien que tiene algún problema de salud mental, nos ha permitido conocer desde el terreno y el día a día cuáles son las necesidades y las peculiaridades que plantean los trastornos mentales y cuál es la situación de la salud mental en nuestro país. En este sentido, consideramos que los principales elementos que deben ponerse en juego para lograr que el ámbito de la salud mental, si me permiten la expresión, goce de buena salud, son promover la salud mental desde un enfoque positivo. Hablamos de un estado de bienestar. Tener buena salud mental nos va a permitir ser conscientes de nuestras capacidades individuales y afrontar las tensiones normales de la vida. Debemos, además, hablar de este tipo de cuestiones con naturalidad, como un aspecto más de nuestra vida al que prestar atención. También facilitar la participación de las personas con problemas de salud mental de forma plena en el día a día de la comunidad, sin barreras y en condiciones de igualdad de oportunidades. También poner en marcha sistemas de apoyo para la participación e inclusión en el ámbito de la vivienda, del ocio, de las actividades de la vida diaria y, sobre todo, del empleo. Recuerdo a todos ustedes, miembros del Legislativo, que el colectivo de las personas con trastorno mental tiene un desempleo del 85%. También garantizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Podemos caer en la tentación de considerar que en nuestro país la situación de la atención y promoción de la salud mental es muy buena, incluso que es excelente. Sin embargo, la realidad nos dice que tenemos algunos problemas serios que es urgente abordar y que deberían formar parte de la primera línea de la agenda política. Estamos conviviendo con 2 modelos, un modelo de atención comunitaria y un modelo de institucionalización.
En relación al ritmo de implantación y nivel de desarrollo del modelo comunitario, existen enormes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas e incluso entre las ciudades y las zonas rurales de una misma región y en barrios de una misma ciudad. No existe una clara prioridad de las administraciones públicas hacia la salud mental, dejando en muchas ocasiones en manos del movimiento asociativo gran parte de la responsabilidad. La ausencia o dificultades muy serias en la coordinación sociosanitaria, la duplicidad y discontinuidad de sistemas, así como la ausencia de una visión integral en las intervenciones adaptadas a las necesidades específicas que se producen en cada momento. La carencia de una clara apuesta por unos servicios de salud mental libres de coerciones y respetuosos con los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas con trastorno mental. La escasez tanto de recursos, dispositivos y programas destinados a la prevención y detección precoz, así como de recursos intermedios, centros de día, centros de rehabilitación psicosocial, etcétera, que garanticen la continuidad en el proceso de recuperación. Aunque se han incorporado diferentes disciplinas profesionales en los recursos de salud mental provenientes del trabajo social, de la psicología, de la enfermería, etcétera, el número es aún insuficiente, lo que conlleva, por ejemplo, mayor tiempo de espera entre citas y breve duración de las mismas, intervenciones centradas en el tratamiento farmacológico y escasa práctica del diálogo, de la escucha activa y la facilitación de la toma de decisiones, cuestiones estas fundamentales en salud mental. La atención en situaciones de crisis. En muchas ocasiones, en este tipo de intervenciones, se practican contenciones y se siguen vulnerando los derechos en general por falta de sensibilización y de formación específica, recursos inadecuados e insuficientes, escaso conocimiento de los derechos y, sobre todo, también determinadas actitudes. Existe una escasa formación y sensibilización de profesionales de la atención primaria que no suelen informar por desconocimiento de los diferentes recursos comunitarios que hay, incluidos nosotros, las asociaciones que somos una mano de la Administración. No se facilita la plena participación y la capacidad de decisión y autonomía de las personas. Menos de un 7% de personas con trastorno mental participa en su plan individualizado de atención y solo un 8,2% participa activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento farmacológico. Hay un escaso desarrollo de políticas enfocadas a la promoción de la autonomía y de la vida independiente. Hay también una escasa conciencia social sobre el impacto de la salud mental en el bienestar y la vida de las personas. Como manifestaba al principio, además de fotografiar someramente la situación desde nuestro punto de vista, vengo a exponer algunas ideas que creemos que pueden ser soluciones con las que tratar de abordar los problemas urgentes que acabo de enumerar. Lo primero sería concebir la atención desde la óptica y absoluto respeto de los derechos humanos y desde la ausencia de coerción y defensa de la dignidad de las personas. Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como el Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción de junio de 2016 son documentos que orientan hacia un marco adecuado en esta materia. Apostar firmemente por el modelo comunitario y por el desarrollo de políticas y actuaciones de promoción, prevención y atención temprana. Arrancar de nuevo desde el Sistema Nacional de Salud una estrategia en salud mental que sirva de elemento vertebrador y cohesionador y marco común para todos los planes autonómicos de salud mental. Introducir en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud 4 medidas terapéuticas. Las enumero. Planes individualizados de atención para todas las personas con trastorno mental. Equipos de intervención familiar. Apoyo domiciliario. Desarrollo de equipos multidisciplinares que atiendan a las personas con trastorno mental y su entorno. Garantizar que existan mecanismos y recursos de apoyo, información y psicoeducación para familiares y el entorno. Situar en el centro de todas las intervenciones a las personas con problemas de salud mental.
Desarrollar políticas, normativas y estrategias enfocadas a garantizar la plena participación social y a eliminar miedos y desconocimiento, principalmente a través de una información veraz, positiva y objetiva. Poner en marcha un plan ambicioso de medidas para la inserción laboral. Prestar especial atención a la perspectiva de género en las políticas de salud mental. Promover la salud mental y atender adecuadamente los problemas de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Garantizar la coordinación social y sanitaria y el acceso a recursos efectivos de apoyo que promocionen la autonomía para evitar llegar a situaciones de dependencia. Articular una verdadera participación de las personas con trastorno mental, familiares y organizaciones sociales en el diseño y evaluación de las políticas públicas de salud mental. El hecho de comparecer hoy aquí contribuye, sin duda alguna, a que haya una conexión entre quien hace las leyes y la realidad sobre el terreno. Muchas gracias de verdad por ese interés. Y a continuación voy a dar la palabra al doctor Celso Arango, quien pondrá el zoom en la realidad concreta de las personas con psicosis y mostrará los resultados de una iniciativa en la que hemos participado que se llama el Proyecto Voz. Muchísimas gracias a Anel González por pedirme que esté aquí con él. Y en 5 minutos, brevemente, yo les voy a hablar de un tema muy concreto. Muchas gracias a José Manuel Fernández por su interés en todo lo que tiene que ver con la salud mental y hacer posible esta comparecencia. Yo les voy a hablar de un tema muy concreto, que es el de las necesidades no cubiertas de las personas con esquizofrenia en este país, en España. Y lo voy a hacer no a través de una visión subjetiva o de mi experiencia clínica. Yo soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón, sino lo voy a hacer a través de una encuesta que se ha realizado a más de 5.000 personas en este país, en todas las comunidades autónomas, tanto a personas que tienen trastornos psicóticos y esquizofrenia como a sus familiares. Y esto es el proyecto Voz, del cual les daré simplemente unas pinceladas y sus principales resultados. He traído unas diapositivas para apoyarme. Recordarles simplemente que la prevalencia de la psicosis es mayor del 1%. Si hablamos de esquizofrenia en aspectos más concretos, estamos hablando aproximadamente de unas 400.000 personas en este país. La esquizofrenia es la tercera causa de discapacidad en personas jóvenes entre los 15 y los 44 años. Afecta a adolescentes en sus edades más tardías de la adolescencia o adultos jóvenes. Y simplemente recordarles que por cada persona o por cada persona con diabetes mellitus tipo 1 hay 4 personas con esquizofrenia en este país. La mayor parte de estos gastos son gastos derivados de gastos indirectos de la falta de productividad. Entonces, con el objetivo de escuchar la voz en primera persona de las personas que acuden a los servicios de salud mental, a las unidades de rehabilitación psicosocial, a las asociaciones de pacientes y familiares en este país, se hizo el proyecto Voz. Hicimos una especie de programa piloto con una serie de personas y familiares para ver si eran capaces de entender las preguntas y poder contestar a las mismas. Y luego se hizo una encuesta concreta, sencilla, articulada en varias preguntas generales, preguntas que tienen que ver como cómo perciben su estado de salud, cuáles son las ayudas que les hubiese gustado recibir que no recibieron, en cuanto a los programas de rehabilitación y tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos, si llegaron en el momento adecuado, si fueron aceptados y su patología fue comprendida cuando recibieron el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y como digo, voy a dar en estos 5 minutos unas pinceladas. Tenemos los resultados de 5.205 personas en todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta. Nos falta solo la ciudad de Melilla. Viene ahí el porcentaje de personas que respondieron, 60% hombres, 40% mujeres. 68% eran pacientes y 32% eran cuidadores de esos pacientes. Y las respuestas provienen de asociaciones de pacientes y familiares, centros de rehabilitación psicosocial, hospitales o centros de salud mental ambulatorios. A grandes rasgos, ¿qué es lo que más les preocupa a las personas con esquizofrenia en este país? La preocupación número 1 son las necesidades afectivas. El tener amigos, pareja, familia, gente que les comprenda y que les respete como son, independientemente de tener o no tener un trastorno mental. En segundo lugar es sentirse bien físicamente, aspectos que tienen que ver con el aseo, con la dieta, con el deporte. En tercero, saber qué va a ser de mí o de mi familiar en el día de mañana. El cuarto, el potenciar su autonomía.
El quinto, dedicar tiempo a actividades placenteras, ocio. Y el sexto, trabajar o estudiar. Entonces, por segmentos, ahora voy a presentar ahora por segmentos de edad y sexo algunas diferencias. El 74% consideraba muy importante el poder trabajar o estudiar. Y esto era más importante todavía en aquellos jóvenes menores de 18 años o 18-25 años. Como ha dicho el presidente de la Confederación Española de Salud Mental, menos del 15% de las personas con esquizofrenia trabajan en este país. Las personas con esquizofrenia en este país no tienen una patología distinta a las personas con esquizofrenia de otros países europeos, donde el porcentaje de personas que trabajan es superior al 50% con políticas de integración laboral. En segundo lugar, el sentimiento de aceptación en el momento en el que aparece la enfermedad. 1 de cada 3 personas no se siente aceptada en el momento en que aparece la enfermedad. Y hay un rechazo generalizado, sociedad, trabajo, ambiente académico, y sienten ese rechazo como algo realmente importante. Otro aspecto que tienen muy en cuenta es el de la salud física. Miren, las personas con esquizofrenia viven 20 años menos que la población general. En el momento en que una persona recibe ese diagnóstico, su esperanza de vida se reduce de golpe en 20 años, por muy diversos motivos que podemos entrar a discutir. Pero lo que es cierto es que su salud física no está tan bien atendida como la salud física de otras personas que no tienen esa patología. Y aparece aquí por comunidades autónomas con diferencias importantes en esa percepción de la salud física dependiendo de la comunidad autónoma. Lo que sí hemos visto es que los usuarios de asociaciones y de recursos públicos de rehabilitación psicosocial tienen una experiencia subjetiva mejor que aquellos que no atienden o que no forman parte de asociaciones de pacientes o de familiares. Otro aspecto fundamental para más de un tercio de la población es que el tratamiento llegó y llegó tarde. 36% piensan que el tratamiento médico llega tarde, 35% que el tratamiento psicoterapéutico llega tarde y más de un 32% que los programas de rehabilitación, talleres o actividades lúdicas llegaron, pero llegaron tarde. Hay diferencias también por sexo y es un aspecto yo creo que es fundamental, y las mujeres, un porcentaje mayor de mujeres reconocen que el tratamiento o identifican que el tratamiento médico ha llegado más tarde de lo deseado, o que el tratamiento psicoterapéutico, o mire esta diferencia, 36% frente a 15%, 36% de las mujeres consideran que los programas o intervenciones intermedias llegaron tardíamente. Cuando les preguntamos qué es lo mejor que podemos hacer para reducir el estigma asociado a la salud mental, identifican en un 90% una mayor inversión en esquizofrenia en los planes de salud mental. Y lo cierto es que a nivel nacional todavía no existe un plan de salud mental vigente y en muchas comunidades autónomas no lo tienen, o el que tienen no está vigente y ha caducado hace ya unos años. Cuando les preguntamos a las personas con esquizofrenia qué parte de la ayuda profesional es la que más valoran, no nos dicen ni el tratamiento farmacológico ni tal. Lo que nos dicen, en primer lugar, es darme más información, conocer más la patología que tengo. Y, en un segundo lugar, mejoraría el grado también de satisfacción si hubiese mayor investigación en salud mental. Y voy a acabar diciendo que eso es lo que nos dicen las personas con esquizofrenia y que muchas veces, lamentablemente, los dispositivos asistenciales que tenemos no siguen la evidencia y no escuchamos probablemente lo que deberíamos escuchar. Este es un artículo que acabamos de publicar recientemente en la revista de la Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, donde decimos que cuando la actividad asistencial no asiste a la evidencia, la falta de programas de intervención precoz en psicosis en España. Y lo que es cierto es que estos programas de intervención precoz que existen en la mayor parte de países europeos fueron puestos en marcha en el Reino Unido hace 10 años, fueron evaluados recientemente por el London School of Economics, la Escuela Económica de Londres, después de 10 años de implantación, y lo que se ha visto es que con la intervención precoz en psicosis las personas que la reciben tienen más acceso al trabajo, menos reingresos hospitalarios, menos intentos de suicidio y suicidios consumados y un mejor nivel subjetivo de satisfacción. Y que la inversión, por cada euro que el Gobierno del Reino Unido invirtió en los programas de intervención precoz, el retorno 10 años más tarde fue de 18 euros en ahorro.
Como había menos ingresos, trabajaban más, etcétera, etcétera, no solo se recuperó ese euro, sino que se ganaron 17 adicionales. Eso ha hecho que el NICE ponga los programas de intervención precoz en psicosis como algo obligatorio y ahora mismo en el Reino Unido en todos los counties son obligatorios. Ya simplemente, como es un tema que nos preocupa, invitarles a una reunión que vamos a hacer en breve, el día 8 de febrero, a todos ustedes, una reunión de jóvenes y psicosis que realizaremos con el profesor Valentín Fuster para que nos dé su visión de la intervención precoz en cardiovascular y nosotros la nuestra, diciendo que aquello que funciona en patología cardiovascular funciona también en patología mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor González, doctor Arango, por acercarnos a la realidad de las personas con trastorno mental y, sobre todo, también por ponernos en su piel y ver las cosas con la perspectiva y con su mirada. A continuación van a tomar la palabra los diferentes portavoces. En primer lugar, y por el Grupo Socialista, lo hará la señora Martín. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes y bienvenido, señor González Zapico y el doctor Arango. Muchas gracias por habernos hecho llegar todos estos datos y, sobre todo, hacernos llegar esas preocupaciones que yo creo que compartimos todos. Miren, estos días, con los datos que ustedes nos han dado, pues, lógicamente, preparando esta intervención, recurre a verse el informe completo del Instituto Nacional de Estadística sobre el empleo de las personas con discapacidad y la verdad es que, bueno, nos tiene que preocupar mucho los datos contenidos en el informe. Es muy llamativo que, siendo la tasa de empleo de las personas con discapacidad con una media del 25%, pues sea un 14,3% en pacientes que sufren enfermedad mental. Y la tasa de actividad de personas con discapacidad asociadas a enfermedades, a trastornos mentales, pues parece que ha bajado un poco con respecto al año anterior, pero todo lo contrario precisamente en estos casos. Los datos, como bien nos decía el señor González Zapico, son muy variables de una comunidad autónoma a otra. Si bien en Castilla-La Mancha hay una tasa de actividad del 43,3%, en Galicia es del 27,8%. Yo creo que son datos lo suficientemente elocuentes como para que no solo llamen nuestra atención, sino para que nos pongamos manos a la obra. Hemos tenido alguna reunión con el señor González Zapico y la verdad es que sabe que el Partido Socialista está muy preocupado por ese parón que sufrimos con la estrategia de salud mental. Una estrategia que tenía una vigencia de 2009 a 2013, que sigue pendiente de cerrar ese proceso previo a la elaboración de la nueva estrategia, que parecía que iba a ser 2017-2022, pero que tendrá que ser ya necesariamente 2018-2022 en el mejor de los casos. Claro, la pregunta más sencilla es ¿qué ha ocurrido de 2013 a 2018? Porque sí estamos convencidos de que 1 millón de pacientes no se han evaporado, por supuesto. Nosotros siempre hemos defendido que la estrategia, y además recogiendo todas las propuestas que ustedes nos han hecho, que la estrategia debe dar respuesta a los planteamientos y las necesidades que han hecho llegar al Consejo Interterritorial las diferentes comunidades autónomas y las diferentes asociaciones que representan a los pacientes. Queremos, lógicamente, que se les escuche y que se tomen en cuenta sus iniciativas para que llegue de nuevo al Consejo Interterritorial y que no sea de nuevo otra vez los pasos atrás que se vieron obligados a hacer desde el mes de marzo o abril. Nosotros siempre hemos pedido que la estrategia esté dotada presupuestariamente y, sobre todo, que el abordaje sea multidisciplinar y que la atención a la salud mental deje de ser en todas las comunidades autónomas y en todos los territorios como una especialidad, no quiero decir fuera del sistema, porque no está fuera del sistema, tiene que estar necesariamente dentro, pero sí está casi siempre, todavía permanece en muchas comunidades autónomas en un segundo plano. Nosotros compartimos la preocupación que nos han dicho de que tiene que haber un correcto seguimiento y apoyo a los pacientes y a los familiares. Y, por supuesto, compartimos que la inserción sociolaboral es fundamental para la evolución en ese amplio concepto de salud de los pacientes. Y esa inserción sociolaboral, además, tiene que ser
con todos los apoyos y con todos los acompañamientos que sean necesarios. Es cierto que una persona que cambia su actividad como paciente a tener una actividad laboral, su estado general mejora considerablemente. En algunas de nuestras intervenciones hemos insistido además mucho y en nuestras propuestas de que es necesario que haya campañas de sensibilización y de formación para los profesionales, para esa detección precoz, pero de sensibilización sobre todo para romper el estigma. Es algo en el que además estuvimos hablando muchísimo tiempo cuando nos vimos con el señor González Zapico, pero sobre todo de forma muy especial en los casos de psicosis y de esquizofrenia. Nosotros hemos insistido también mucho en esa detección precoz, que es imprescindible, y por eso hace muy pocos días, en el debate anterior en esta comisión, nuestro grupo hizo la propuesta del reconocimiento de una vez por todas, del reconocimiento de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil y bueno, apoyamos todos la propuesta y esperamos que todos los grupos hayamos hecho presión suficiente para que el Ministerio lo aborde de forma inmediata. Recogemos todas sus propuestas y muchas gracias por hacernos llegar este proyecto voz. Compartimos, ya lo saben, el deseo de avanzar en la estrategia de salud mental y, desde luego, seguimos comprometidos en ser la voz de ustedes, la voz de los pacientes y la voz de los familiares en esta casa. Yo quiero hacerles solamente una pregunta muy sencilla que seguro que van a saber responder. ¿En cuántos profesionales estiman la necesidad de poder estar cubiertos en la atención a estas patologías? Seguro que lo tienen valorado, seguro que lo tienen más que definido y nos gustaría contar también con ese dato para argumentar mejor nuestras propuestas y nuestras peticiones en las diferentes iniciativas que salgan del Congreso hacia la labor ministerial que tiene que desarrollar la atención sanitaria. Muchas gracias, un saludo y de nuevo bienvenidos. Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Mixto, la señora Sorlí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo simplemente me gustaría que profundizara un poco más cuando habla del enfoque de derechos humanos en los déficits de atención en temas de salud mental. Me gustaría que profundizara un poco más a qué se refiere, qué cosas detectan que hay que trabajar más o qué nos está enfocando bien actualmente. Por otro lado, si pudiera también profundizar un poco más en cómo podemos hacer para mejorar esa conciencia social y ese conocimiento de los problemas de salud mental, y si tuviera datos o información de cómo está la situación en salud mental y sistema penitenciario, ya que es un espacio bastante abandonado y que creemos que es importante empezar a trabajar y que además actualmente está totalmente dejado de lado, como decía. Gracias. Muchas gracias, señora Sorlí. Por Ciudadanos, el señor Igea. Bueno, muchísimas gracias a los dos, al señor González y al doctor Arango, por su exposición. Y bueno, la verdad es que las dos intervenciones dejan una preocupación notable, ¿no? Sobre todo en los datos de desempleo, ¿no? Los datos de desempleo en enfermedad mental en nuestro país son altamente preocupantes y, además, como ha dicho la representante del Partido Socialista, son altamente variables, ¿no? Es imposible conseguir ninguno de los otros 5 objetivos principales que se revelan en el estudio si no conseguimos el que se supone que es el sexto objetivo, que es el del empleo, porque difícilmente tendremos autonomía, futuro, preocupación, ocio, si no tenemos empleo. Por eso a nosotros nos gustaría saber qué experiencias, aparte de la ya mencionada de Inglaterra y del Reino Unido, qué experiencias hay, qué evidencias hay de experiencias concretas que mejoren la tasa de empleabilidad de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer a nivel práctico, a nivel real, para que esto mejore? También nos preocupa bastante la inequidad en este término, como en todos, en el Sistema Nacional de Salud,
la ausencia de indicadores en el sistema sobre el funcionamiento de las unidades de psiquiatría. En realidad, de los indicadores clave solamente hay uno, que son tasas de reingresos, y yo no me he perdido. Las tasas de reingresos son absolutamente diferentes, van del 4 al 18%, es decir, se multiplican por más, casi por 4 las tasas de reingresos en unidades psiquiátricas. Eso indica que hay también una dispersión que no se debería de sujetar por la variabilidad clínica, ¿no? ¿Qué indicadores creen que serían los más eficaces para incluirlos en el sistema de indicadores claves y cómo podemos luchar contra la variabilidad también en empleabilidad y en resultados clínicos? Y por último, y también muy preocupante, me preocupa mucho la pérdida de calidad en el resto de la asistencia sanitaria, esa pérdida de 20 años de vida, que no es poca cosa de esperanza media en los pacientes una vez diagnosticados. ¿Cuáles son los principales determinantes, los principales factores que a su juicio influyen en esta pérdida de esperanza de vida y qué podríamos hacer al respecto para intentar mejorarlo? Por lo demás, yo creo que si en la medicina siempre es preocupante la escasa práctica del diálogo entre el médico y el paciente, en este caso creo que es enteramente un desastre. Es decir, que en todas las especialidades de la medicina es un desastre, pero desde luego en la psiquiatría es un desastre. Y me gustaría saber si, en su opinión, se debe a presión asistencial o a falta de cultura o a falta de valoración objetiva de la calidad, y cómo podríamos mejorar esta relación, midiendo también estos resultados de la calidad percibida por parte de los pacientes, y que esto se tuviera en cuenta a la hora de evaluar los rendimientos de las unidades de psiquiatría. Por lo demás, nada más, y bueno, muchísimas gracias a los dos por su excelente exposición. Gracias, señor Igea. Y ahora, por el Grupo de Confederal Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, la señora Sibina. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerles hoy su presencia aquí y esta exposición. Sabemos que la salud mental es la gran olvidada. Este estudio que nos presenta hoy aquí, con esta numerosa muestra, el cual hemos estado revisando, nos lleva a hacernos una serie también de un par de preguntas, voy a hacerles concretamente, y unas conclusiones que, a nuestro modo de ver, nos han llamado un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, que los resultados de este proyecto, que indiquen que las personas con esquizofrenia y psicosis tienen las mismas necesidades vitales que cualquier otra persona, y que actualmente en un 77% percibe que tiene poca o muy poca libertad, y un 41,13%, por ejemplo, sienten que tienen muy poca libertad para tomar decisiones relevantes sobre su vida, y que acompañar en la reconstrucción de una vida plena exige un enfoque y unos recursos humanos y temporales que vayan mucho más allá de la medicalización. Y a este respecto les preguntaríamos qué modificaciones harían ustedes sobre el actual sistema en salud mental para responder a las necesidades y a la voz de las personas con diagnóstico de psicosis o esquizofrenia. También preguntarles, por ejemplo, qué opinan de un plan nacional de salud mental, o, en su defecto, que los planes de salud mental tengan que ser aprobados en las diferentes cortes autonómicas para consolidar dicho plan con el acuerdo mayoritario de los partidos y no dejarlo a expensas del Gobierno territorial de turno, por ejemplo. Y algunas conclusiones también, no sé si quizá en un próximo estudio, o no sé si se tuvieran que haber hecho en esta muestra, dado que es tan importante y que es tan numerosa. Encuentro, por ejemplo, a faltar, están las variables demográficas tales como edad, sexo, comunidad autónoma, y en cambio pienso que hubiera sido muy importante, por ejemplo, incluir la situación socioeconómica o, por ejemplo, el nivel de estudios, ¿no?, del paciente. También, de conclusiones, esto no creo que sorprenda a nadie, pero bueno, pienso que debemos hacer hincapié y ponerlo en relieve, que los cuidadores más afectados fundamentalmente sean mujeres. Por lo tanto, ratifica que siguen siendo las mujeres las que asumen el cuidado de los enfermos en general, ¿no? Y pienso que no debemos cansarnos de ponerlo sobre la mesa esto y hacer una reflexión al respecto.
También otra conclusión o otro tema que nos ha llamado la atención cuando se describe que las personas se sienten mejor atendidas cuando es a partir de asociaciones o de la red de recursos públicos de rehabilitación. Pensamos que sería importante definir en qué tramos de edad se atienden, porque si, por ejemplo, son las personas mayores las que se sienten peor, es quizá porque no hay apoyo y asistencia en estos tramos de edad. Al menos, no sé, consultando, hablo por la comunidad de donde vengo yo, de Cataluña, que no hay nada, solo medicación y descarga en atención primaria de salud del seguimiento de estos pacientes. Por último, también cuando describen a las personas afectadas que viven un promedio de 20 años menos, encuentro a faltar que no se describe las causas de mortalidad. Una de ellas, importante, intuyo, que es el suicidio y que no se menciona. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, señora Sivina. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Tremiño. Muchas gracias, presidenta. Gracias, querido presidente de Salud Mental España, querido Nel, por habernos expuesto hoy aquí las necesidades de las que he tomado buena nota de las personas con enfermedad mental. Quiero pedir disculpas porque estoy un poco afónico y tampoco… Eso yo creo que el que no esté al 100% en mi salud va a ser beneficioso porque voy a ser menos beligerante con lo que han dicho otros grupos en relación a las necesidades. Yo, querido Nel, no te voy a hacer ninguna pregunta, sino que voy a adquirir un compromiso del Partido Popular y del Gobierno por todos y cada uno de los puntos que has ido comentando aquí y que he tomado buena nota, querido Nel. De la tasa de empleo del 14,3% frente al 28% en el resto de las discapacidades o el 85% de desempleo, es verdad que frente al crecimiento de empleo de personas con discapacidad en los últimos años, que es inédito y que nos tenemos todos que de alguna manera que aplaudir, no ha repercutido en el empleo de las personas con enfermedad mental. Como tú sabes, presidente, he trabajado codo con codo con personas, con compañeros de trabajo con problemas de enfermedad mental y sé perfectamente de la capacidad que tienen las personas con problemas de salud mental para trabajar y, sin embargo, siempre he dicho, y aquí lo reitero, que las personas con enfermedad mental tienen la doble discapacidad, la discapacidad en sí misma por su enfermedad y el rechazo social que tienen por el desconocimiento que hay generalizado en la población en cuanto a la salud mental. Con lo cual, desde luego, nuestro compromiso para que las cifras de empleo de personas con problemas de salud mental se incrementen en el empleo, igual que se están incrementando en el resto de personas con discapacidad al ritmo de un 20% anual de crecimiento. No se pueden quedar atrás y para eso, evidentemente, tenemos que trabajar. En relación a la estrategia de salud mental, también quiero decirte el compromiso del Partido Popular y el del resto de partidos, que aquí se ha dicho, porque, como todos sabemos, en el Consejo Territorial de abril de 2016 se llevaba al Pleno la estrategia y quedó paralizada por consejeros del Partido Socialista y pueden decir, no, es que no nos gustaba porque no estaba completa. Bueno, también es verdad que previamente había sido validada ya en las comisiones de trabajo, con lo cual no se entendió esa paralización. Yo te digo que el compromiso de este partido va a seguir trabajando para que en los primeros meses del año que viene, del año 2018, esté la nueva estrategia de salud mental 2018-2020. Y además, con ese enfoque multidisciplinar que has comentado, con atención y apoyo individualizado en el ámbito domiciliario de las personas con enfermedad mental, trabajando la prevención, que aquí también se ha comentado, y sobre todo ha habido una cosa que me ha llamado la atención y que es importantísimo, ¿no? Sobre todo para esa concienciación social, ¿no? Que la salud mental no depende de la debilidad de la persona. Qué frase tan acertada, querido Nel. Cómo se nota que trabajáis, evidentemente, y trabajáis por las personas como ningún otro. Cuenta con el apoyo del Partido Popular, desde luego, y yo creo que el de todos, ¿no?
En mi etapa anterior en el Gobierno de España hice, además en un momento de crisis tan complicado, todo lo que pude, no yo, sino lo que es el Ministerio, para incrementar el presupuesto con cargo al IRPF para Salud Mental España. Se incrementó en más de 1 millón de euros, no llegó al millón, en 900.000 euros en los últimos 5 años, del 12 al 16. Y, desde luego, porque sabemos que el trabajo que hace Salud Mental España es fundamental para avanzar las personas con enfermedad mental. Y en relación a las personas con esquizofrenia, a los datos que ha dado el doctor, de 400.000 personas, de ser la tercera causa de discapacidad, de que sus problemas son fundamentalmente por este orden las necesidades afectivas y sentirse bien físicamente y lo que es el futuro, el poder trabajar y estudiar, pues evidentemente ahí nos vas a tener, te tuteo, perdóname, nos vas a tener también codo con vosotros para trabajar y buscar problemas a las soluciones. Y yo creo que no solo al Grupo Popular, sino a todos los grupos que estamos aquí hoy representados en la comisión. No quiero, antes de terminar, pasar el momento de felicitar a Salud Mental España por la gran decisión que han tomado, por el avance en cuanto al protagonismo, a los verdaderos protagonistas, que son las personas con problemas de salud mental, que han de incluir en los órganos colegiados de la Federación, en los órganos de decisión, en los órganos a los verdaderos protagonistas, que es los que le mueven, que son las personas con discapacidad, con enfermedad mental. Sé que vais a tomar a partir de ahora esa decisión, lo hemos estado hablando antes de empezar, para que también las personas con enfermedad mental sean protagonistas reales en los órganos de decisión de vuestras organizaciones. Es un paso valiente y yo creo que ahí no os equivocáis, todo lo contrario. Vais a conseguir todavía más respeto por parte de todos los ciudadanos y, por ende, de los grupos políticos que representan esta Cámara. Muchas gracias y ahí nos estáis a tu disposición, querido presidente. Gracias, señor Tremiño. Para contestar las preguntas y los diferentes planteamientos que le han hecho los distintos grupos, tiene un nuevo turno de palabra que no sé si van a compartir o sí. Bueno, pues adelante. Yo supongo que el doctor Arango dará contestación a aspectos más técnicos que corresponden a un profesional. Me gustan mucho las preguntas que hicieron todos ustedes. Los equipos, si estamos mirando que hay que hacer una revolución y poner cientos de miles de profesionales, es un disparate. Efectivamente, en otras experiencias que hay por el entorno, a mí me gustaría decir a los legisladores y legisladoras que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. A veces usando sentido común y a veces usando dando respuesta a la necesidad. Se pueden hacer de forma diferente las cosas y que suponga un respeto real a los derechos de las personas. Aquí los equipos pueden ser experiencias que ya conocemos en Europa, dividir la población por un número determinado de personas. Nosotros hicimos en su día una de las medidas terapéuticas que proponemos son los equipos multidisciplinares, que sería un número de profesionales, un equipo de multiprofesionales que sería para una determinada número de población. También tenemos experiencias de cómo se hace la asistencia en varios puntos del Estado, de cómo debe de ser el apoyo familiar. Y nosotros creemos y tenemos experiencia de saber que con muy poca más dotación de personal, pero que no tienen por qué ser psiquiatras, tienen que ser psicólogos, tienen que ser trabajadores, auxiliares, sobre todo enfermería. Y todo esto, y se puede atender de una forma totalmente diferente a la gente. En cuanto a la pregunta del penitenciario, pues eso es algo que hay que decir y había que decirlo a voces. En este país nuestro tenemos la desgracia de que los manicomios ahora son las cárceles. Yo, por mi experiencia como presidente de la Confederación, puedo afirmar, por mi experiencia, que casi el 30% de la población reclusa tiene un tratamiento psiquiátrico. Y puedo daros ejemplos concretos. Y esto no puede ser. Hay cantidad de situaciones que no están debidamente, adecuadamente enfocadas ni tratadas y la gente acaba en la prisión cuando en realidad una persona con un trastorno mental jamás debería estar en la cárcel.
Debe existir y existen fórmulas alternativas para que eso sea así. Insisto, el 30%. La médica jefa de la enfermería de Villabona, yo soy asturiano, disculpad, la fui a ver y me dijo que consumía el sueldo de un auxiliar de una enfermera y un auxiliar en preparar la medicación psiquiátrica de 650 personas. Y esto hablo de hace 8 años. La cárcel de Villabona tenía en aquel momento 1.570, 1.560 personas ingresadas. Y si preparaba casi 600, tenía el 30% mínimo. Y se da en todas las prisiones. Eso es un caso sangrante que también hay que poner encima de la mesa. En cuanto al desempleo, ¿qué hay que decir del desempleo? Pues lo que tengo que decir, que me gustaría que fueran todos ustedes conscientes que es imprescindible para cualquiera de nosotros, pero para una persona que tiene un trastorno mental, que contemplar ese estadio final de acceso al empleo, que pueda permitir tener su autonomía, su participación en la vida económica, eso es lo más terapéutico que puede tener cualquier persona. Todo el mundo necesitamos trabajar para acceder a lo mismo, pero mucho más una persona que tiene un problema de salud mental. La estrategia, ¿qué modificaciones habría que hacer para dar una respuesta a las personas con un problema de salud mental? Son muchas, son diversas, pero sobre todo creo que tiene que ver con un cambio en la actitud política en el tratamiento de la salud mental y tiene que ver también con un cambio radical social en cuanto a cómo percibimos y cómo nos relacionamos con la enfermedad mental. Me gustaría poner en valor el nombre de la confederación que tengo el honor de presidir. No quiero hablar de enfermedad mental, quiero hablar de la salud mental. Y la salud mental es un patrimonio de todos, que todo el mundo tenemos derecho a ellos. A alguna gente le falta más y a otra le falta menos. A alguna gente le falta más tarde y a otra más temprano. Pero la salud mental es algo envolvente. No es algo que tenga que ver, que toque a los demás. Todos nosotros, en nuestro entorno privado más íntimo y en el familiar más cercano, debemos de ser conscientes que la salud mental es algo que debemos defender todos, porque es cosa de todos. En cuanto al apoyo que decía Nacho Tremiño sobre las propuestas y demandas de salud mental, un ruego más al Gobierno y un ruego más a todos los legisladores y legisladoras. La salud mental debe de estar encima de la mesa, no solamente porque sea una cuestión de derechos humanos, que todo el mundo somos ciudadanos que tenemos derecho a la misma dignidad, sino porque es un importantísimo ahorro para las arcas del Estado. No podemos estar consintiendo que mientras una gente se deteriora y no tiene vida y es echada al margen, a la cuneta, estamos gastando el dinero de todos los ciudadanos. Eso es un argumento de peso que también debemos poner encima de la mesa. Muchas gracias. Añadir algunos aspectos. El primero en relación con las estrategias de salud mental. Yo creo que la mayor parte, seguro que digo que todas me equivocaría, pero la mayor parte de las estrategias, las que yo conozco de salud mental, pero sospecho que de otras patologías también, son cantos de sirena, ¿no? ¿Y cuánta gente conoce qué porcentaje de los indicadores de la estrategia previa se cumplieron o no se cumplieron? Yo lo he hecho, lo tengo, pongo el tic y así ya digo que tengo una estrategia. No puedo estar más de acuerdo con usted cuando dice que debería ir acompañada de un presupuesto para poder implementar la estrategia, porque si no, todavía más posibilidad hay que sean cantos de sirena. Y son muchas veces estrategias que tienen que ver con aspectos no siempre técnicos, no siempre técnicos, sino incluso con aspectos políticos. Y no voy a hablar de la Estrategia Nacional de Salud Mental, sino por distintas comunidades autónomas, ¿no? Y hay buenos cardiólogos y malos cardiólogos, y hay buenos oncólogos y malos oncólogos, y hay buenos psiquiatras y malos psiquiatras. Entonces, el que los coordinadores de las estrategias sean personas de reconocida adscripción a un partido o a otro es algo que yo creo que dice muy poco de muchas de esas estrategias de salud mental. En cuanto al tema de la psiquiatría infanto-juvenil, pues no puedo estar yo más de acuerdo. Además, quiero agradecer aquí al doctor Igea, que desde hace ya un tiempo ha manifestado un interés importante en el tema de la especialidad, que es una de las asignaturas pendientes de este país. El no tener la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, que la tuvimos en el año 2014, pero como se anuló el Real Decreto de la troncalidad, apareció y desapareció como el Guadiana. Me consta que en el Ministerio de Sanidad están trabajando arduamente para volver a sacarla adelante, pero yo creo que debería
salir mejor antes que más tarde. Porque al final lo que está pasando es que los médicos internos de residentes, los MIRES de psiquiatría, con 4 meses de formación, salen al mercado laboral, salen a trabajar y tienen que llevar consultas de patología infantojuvenil muy complicadas. Y 4 meses de formación, créanme que no es suficiente, no lo suficiente para ningún país europeo de nuestro entorno, ni ningún país avanzado, y tampoco lo es en España. Con lo cual yo espero que, además, cuanto antes salga de nuevo esa especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente. Y nos preguntaba por números concretos de ratio de profesionales por personas, por habitantes. Y le voy a dar los datos concretos que tuvimos ocasión de publicar el libro blanco de la especialidad de psiquiatría de niño y adolescente recientemente, en finales del año 2014, donde los ratios que se recomiendan son de 14,5 profesionales de la psiquiatría y un número algo superior de los psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes para ese segmento de población, en este caso población infantojuvenil. Pues frente a ese 14,5, las discrepancias en España van desde el 9,28 profesionales en el País Vasco, 6,26 en Navarra, a 1,6 en Extremadura, o sea, 5 veces de diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, 6,42 en Cataluña, 2,48 en Galicia, 2,72 en Andalucía, o sea que hay unas diferencias realmente que son muy notables. En cuanto a lo del empleo protegido, ¿por qué pienso yo que aquí somos menos capaces de incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad, en este caso concreto personas con trastorno mental grave, esquizofrenia? Porque yo creo que tenemos una mentalidad muy de todo o nada. Y aquí o se sirve para trabajar al 100% o no se trabaja. Y si hay una azafata de vuelo que queda embarazada y por lo tanto no puede trabajar, no pasa a ser azafata de tierra, simplemente no trabaja, ¿no? Y entonces hay personas que trabajan y desarrollan su trabajo de la manera mejor que pueden hacer, y eso para ellos es muy productivo, para la sociedad es muy productivo y para los familiares es muy productivo. Y eso de o todo o nada yo creo que nos hace mucho daño. Falta de indicadores, desde luego. Hay algunos que son muy crudos. Lo hemos visto, el porcentaje de personas con un trastorno mental grave que trabajan. Otro, la esperanza de vida media. ¿Cuál es la esperanza de vida media de personas con esquizofrenia o trastorno bipolar o autismo en este país? Son realmente crudos. Otros yo creo que son muy importantes también. Es la tasa de suicidios por patología mental o porcentaje de personas en tratamiento. Y otros, desde luego, muy importantes, listas de espera. En la Comunidad Autónoma de Madrid hay una lista de espera de 6 meses para adolescentes con trastorno mental grave para que vayan a un hospital de día, un recurso intermedio. Claro, esos 6 meses están esperando en casa, ni van al colegio ni hacen nada, esperan en casa a que haya un dispositivo para ellos. En cuanto a la forma de reducir el estigma, hay muchas, pero una que yo creo que es muy importante es el estigma que empieza en el propio profesional. Y cuando yo estoy trabajando en mi hospital y le pido una interconsulta al médico de medicina interna, viene y lo primero que hace es mirar para atrás porque tiene miedo de entrar en la planta de hospitalización de psiquiatría. Y si somos capaces de formar a los médicos, a los propios profesionales, no solo los médicos, a todos los profesionales de la sanidad en que las personas con trastorno mental no son más graves, que no son más violentas que la población general y que muchos de esos estigmas hay que perderlos, probablemente ya estaríamos haciendo algo importante. El tema de la poca libertad yo creo que tiene que ver mucho con el paternalismo, ¿no? Todavía seguimos ejerciendo una medicina muy paternalista. Yo sé lo que es bueno para ti, muchas veces ingresos involuntarios, etcétera, etcétera, o restricciones que se llevan a cabo que nada ayudan, porque luego al final a corto plazo puede conseguir tratar a una persona en contra de su voluntad, a medio y largo plazo la pierde para siempre, ¿no? Y además porque yo creo que estamos muy acostumbrados a una prevención terciaria, a que nos parapetamos en las camas. Yo creo que es necesario menos camas y muchos más recursos intermedios. Cuando las cosas van mal, el sistema responde, y responde muy bien porque tiene las urgencias, tiene las camas, etcétera, etcétera. El problema es en esos estadios iniciales y en esas fases de prevención, sea primaria o sea secundaria, que ahí es donde yo creo que hacemos más agua. Además, le agradezco las sugerencias que ha tenido para próximos estudios, donde incluiremos otras variables como el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Algunas están aquí en la página
página web se puede acceder de forma gratuita a los resultados generales, pero muchas de ellas no estaban. Hombre, yo he oído decir que en Cataluña no hay nada, pero claro, yo traigo aquí el Plan Director de Salud Mental y Adiccions de CatSalut, publicado en julio del 2017, donde sobre un presupuesto solo en el plan de hospitalización de 300 y pico millones de euros han aprobado una partida adicional de 70 millones de euros. 70 millones de euros para el año 2017-2020. Ya les gustaría a otras comunidades autónomas, incluida la mía, el tener ese presupuesto adicional, ¿no? Y agradecer al señor Triviño la ayuda que dice que va a prestar a las sociedades científicas y, en concreto, al mejor entendimiento de qué es lo que le pasa a las personas con esquizofrenia. Muchas gracias. Señor González, termine. Solamente quería añadir una frase que yo creo que es de justicia. La carga de la enfermedad mental en nuestro país está en la familia. Y contestando lo que decía la señora diputada, y esa carga familiar la lleva fundamentalmente las mujeres, madres y hermanas, fundamentalmente las madres. Es de justicia que se diga cómo se están haciendo las cosas. Gracias. Muchas gracias a ambos en nombre de los miembros de la comisión por su comparecencia. Y hablemos de salud mental, no de enfermedad mental. Muy bien, gracias.